Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos las novedades más interesantes de la segunda beta de iOS 18.4 que Apple liberó esta semana. También hablaremos de las mejoras que Apple prepara para Siri con iOS 18.5. Pero por otro lado también tenemos malas noticias relacionadas con la esperada versión conversacional de Siri. Además repasaremos los nuevos lanzamientos de Apple de esta semana, entre ellos los esperados iPad Air con chip M3, el iPad 11, el MacBook Air M4 y el Mac Studio con M4 Max y M3 Ultra. También os mostraremos más imágenes del diseño de los próximos iPhone 17 gracias a nuevas filtraciones muy fiables y para terminar os contaremos el último movimiento estratégico de Apple en Estados Unidos para potenciar Apple Intelligence. Antes de comenzar con el vídeo, ya sabéis que me gusta, lo primero, agradecer a los nuevos suscriptores que se han unido a la Manzana Mordida Plus. Y es que si os gusta el mundo Apple, en la Manzana Mordida Plus tenéis todo lo que necesitáis. Un podcast semanal, ya hay más de 300 episodios, tenéis cursos completísimos, una comunidad privada en Telegram donde compartimos contenido de alta calidad y también podéis llevaros regalos como el iPhone 16e, que dentro de unos días tendrá un ganador. Así que ya sabéis, visitad lamanzanamordida.com si queréis apoyarnos. Venga, ahora sí, comenzamos con el vídeo. Y bueno, comenzamos hablando de iOS 18.4, de la segunda beta de esta versión que fue liberada a comienzos de esta semana. Bueno, también salió la segunda beta de las versiones .4 del resto de sistemas operativos, pero bueno, me voy a centrar en iOS ya que es la que más cambios incorpora. El principal es la llegada de la inteligencia visual o Visual Intelligence a los dispositivos que todavía no lo soportaban, que no tenía ningún sentido que no tuviesen esta característica, como son el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Por supuesto también el nuevo iPhone 16e, que ya sabéis, son dispositivos que no tienen el botón de control de cámara, que parecía, bueno, pues la razón por la que no salía en otros equipos que no fueran los iPhone 16 Pro o 16 hasta ahora, pero ahora con esta beta 2, esta característica se puede activar tanto desde el centro de control como también desde el botón de acción, así que ya se pone fin a esa limitación que había en equipos anteriores. También se han incorporado 7 nuevos emojis, son estos que estáis viendo, el de la cara cansada, el de la remolacha, el de una huella dactilar, un árbol sin hojas, un arpa, una pala y parece como una salpicadura de pintura. También la aplicación de atajos ha recibido varias acciones nuevas que permiten pues que podamos ajustar configuraciones muy específicas de las aplicaciones propias de Apple, como por ejemplo Safari, aunque esto es algo en lo que profundizaré en el vídeo que vamos a publicar mañana, así que estad muy atentos, y que parece un anticipo de lo que va a ser capaz de hacer Siri próximamente con iOS 18.5. Pero si os parece, con esto doy paso a la siguiente noticia. Y digo esto porque, según Mark Gurman, en iOS 18.5 Apple, abordará dos grandes problemas que ha tenido hasta ahora. Uno, el retraso con todas esas funciones o mejoras que esperábamos para Siri que fueron anunciadas en la Developers Conference del año pasado. Y luego, por otro lado, también el lanzamiento de Apple Intelligence en China, ya que al final el mercado chino para Apple es importantísimo y desde luego están perdiendo mucho terreno con respecto a competidores locales de allí. Así que si os parece, repasamos rápidamente cuáles son las novedades específicas de Siri que llegarían con iOS 18.5. En este caso serían 3. La primera es que Siri sea capaz de realizar nuevas acciones dentro de aplicaciones simplemente utilizando comandos de voz y sin necesidad de entrar a ellas. Algo así a lo que se puede hacer con la aplicación de atajos y relacionado con lo que os acabo de comentar, estas nuevas acciones que potenciarán, por supuesto, las capacidades de Siri. Podremos pedirle hacer muchas más cosas. Luego también Siri será consciente del contenido de nuestra pantalla, de forma que si nosotros tenemos que decirle a Siri que nos agregue al calendario un evento relacionado con una fotografía de un cartel de un concierto, pues será capaz de identificar el título que le tiene que dar al evento, la fecha, la hora y posiblemente la ubicación. Y luego la tercera novedad es que mejorará notablemente también su comprensión del contexto personal del usuario. Es decir, que ofrecerá respuestas mucho más inteligentes y personales basadas pues en las actividades recientes que hayamos hecho en nuestro dispositivo o nuestros mensajes, correos o los lugares que hayamos visitado recientemente. En cuanto a la fecha estimada de lanzamiento de iOS 18.5, por desgracia, vamos a tener que esperar bastante porque en abril, a principios, saldrá iOS 18.4 y supongo que por esas semanas saldrá la primera beta de iOS 18.5 para luego salir al mes siguiente como versión oficial, es decir, estaríamos ya prácticamente en el mes de mayo. Pero no todo son buenas noticias, aunque la anterior
que viene a ser pues confirmar el retraso de esas funciones anunciadas, tampoco se podría considerar buena noticia, pero esta es aún peor. Y es que parece que esa Siri conversacional que todos esperábamos para iOS 19, en base ya pues a un poco lo que estaba filtrándose por parte de ingenieros de Apple, pues parece que se va a retrasar. Sí, parece que se va a retrasar, ya que Apple está teniendo problemas técnicos en el desarrollo de esta versión, y aunque estaba previsto para iOS 19, posiblemente no lo veamos hasta mucho más adelante. La nueva arquitectura de Siri, basada precisamente en un LLM, es decir, en un modelo de lenguaje grande, sí va a llegar en iOS 19, pero sin la función conversacional al estilo ChatGPT. Es decir, que plantarán las bases, pero no será funcional hasta posiblemente iOS 20 como mínimo. Esto es lo que ha dicho Gurman en su informe, y Gurman no está nunca desatinado con este tipo de predicciones. Por lo visto, los empleados de Apple estiman que, como digo, hasta iOS 20 como mínimo no se vería en funcionamiento esta versión conversacional, es decir, si lo pasamos a años, posiblemente 2027 o incluso más tarde, porque aunque iOS 20 salga en septiembre del 2026, luego es posible que se retrase el lanzamiento hasta unos meses después, como está pasando con Apple Intelligence, que por ejemplo aquí en Europa estamos ahora a punto de recibirlo con iOS 18.4, o que incluso, como decía antes, hasta iOS 18.5 en mayo no se va a desplegar todo lo que nos prometieron en junio del año pasado. Así que podríamos estar ante un retraso pues muy parecido. Y al final pues todo parece debido a que Apple prioriza la fiabilidad y la privacidad, lo cual a la vez también dificulta que pueda competir rápidamente con otros asistentes como ChatGPT, Gemini o Alexa, que recientemente también presentó su nueva versión Alexa Plus. En fin, es un poco decepcionante porque Gurman además dice que para iOS 19 no esperemos grandes avances relacionados con Apple Intelligence, ya que Apple lo que va a buscar es simplemente ponerse al día con lo que prometió antes de prometer más cosas y no poder llegar luego a tiempo a esas mejoras clave como sería la del asistente conversacional. Pero vamos, a mí sinceramente me deja bastante preocupado, más que nada porque que Siri sea conversacional en 2027 me parece demasiado tarde, sobre todo porque la competencia no se va a quedar parada. Me refiero, si el competidor de Apple, en lo que se refiere a telefonía móvil, ahora viene a ser Android o Google, Gemini se ve a la vez presionada por ChatGPT, y ChatGPT no para de lanzar actualizaciones, y por tanto Google se ve obligada a mejorar Gemini continuamente, y por tanto Gemini, al ser propiedad de Google y Google ser la propietaria de Android, también beneficia todo lo mejor que sea Gemini a los usuarios de Android, y por tanto deja en peor lugar a los usuarios de iPhone. Así que esto es un dominó que al final pues juega en contra de Apple. Lo que queda demostrado es que Apple, pues la explosión de la inteligencia artificial, el auge de ChatGPT que tuvo de repente y que sorprendió a todos, pues a Apple le pilló aún más descuidado. Estaba centrado en el Vision Pro y en el proyecto del coche, y ahora pues le está costando ponerse mucho al día. Así que, bueno, veremos qué pasa, pero es preocupante desde luego el panorama en lo que se refiere a inteligencia artificial. O hacen un golpe maestro en 2027 y sacan un Siri no que sea mucho mejor conversacionalmente hablando que lo que tenga la competencia, sino con funciones nuevas, o me parece a mí que tiene mal color Apple. En fin, decidme en los comentarios qué opináis y si le dais importancia al tener un asistente conversacional como el que ya tenemos, por ejemplo, con ChatGPT o con el propio Google, o la versión conversacional que anunció Amazon hace unos días. Por supuesto, vamos a hablar también rápidamente, tampoco me voy a parar mucho porque hemos hecho vídeos dedicados, pero vamos a hablar de los nuevos lanzamientos, de los nuevos anuncios que ha hecho Apple esta semana, empezando por los iPad. Y es que hemos tenido el nuevo iPad Air con chip M3, que está disponible, por supuesto, a los mismos tamaños, 11 y 13 pulgadas. Realmente no ha habido novedades en cuanto a diseño. Los precios parten pues prácticamente idénticos a los del año pasado, es decir, 699 euros el modelo de 11 pulgadas y desde 949 euros el modelo de 13 pulgadas. Salen a la venta desde el 12 de marzo y ya está. Es decir, no ha habido mayor novedad que la incorporación del chip M3, que en parte es un poco sorpresa porque el propio Gurman había sugerido en el pasado que no se descartaba la posibilidad de que el iPad Air montara directamente el M4, lo cual resultaba un poco extraño porque iba a canibalizar automáticamente ventas del iPad Pro. Así que al final, pues bueno, se ha cumplido la lógica y bueno, pues sale con el M3.
También se ha renovado el Magic Keyboard para este iPad Air, que es muy similar al del iPad Pro, con la fila adicional de teclas de función, con un trackpad más grande, aunque con una construcción menos premium. En este caso tiene menos aluminio que la versión del iPad Pro. También está únicamente en un solo color, a diferencia de la versión para el iPad Pro que tiene blanco y negro, y cuyos precios son 329 euros la versión de 12 pulgadas y 349 euros la versión del Magic Keyboard de 13 pulgadas. Y este Magic Keyboard no es exclusivo solo para el iPad Air M3, sino que también es compatible con el iPad Air M2. Luego, por otro lado, tendríamos el iPad básico o el iPad 11 con chip A16, que quizás es la parte más decepcionante de los anuncios de iPad, principalmente porque el chip A16 ya tiene una desventaja importante, y es que no soportará Apple Intelligence. Entonces, todas las funciones que vayan saliendo a partir de ahora no van a estar soportadas para este iPad básico, que es cierto, tiene un precio muy contenido, pero bueno, el hecho de lanzar un producto que ya va a estar capado de salida, pues no me parece una decisión muy inteligente. Entiendo que Apple lo habrá hecho para no canibalizar las ventas del Mini, que sí que tiene la 17 Bionic y sí que soporta, por tanto, Apple Intelligence. En fin, eso sí, además del A16, que sí es mejor que la versión que tenía el anterior modelo, ahora tiene el doble de capacidad base, partiendo de 128 GB de almacenamiento, como digo, a un precio de 399 euros, que está bastante bien, pero insisto, parece que le cuesta a Apple hacer un producto 100% redondo que no tenga un pero que ponerle. Vaya. Por cierto, también ese día, además de los iPad, Apple anunció nuevas correas y fundas. Bueno, ya sabéis que cada X tiempo pues va actualizando su línea de diseños y bueno, pues tenemos la colección de primavera ya disponible. En el caso de las fundas para iPhone, pues serían estos los nuevos colores: el rosa peonía, el verde aguamarina, el naranja mandarina y el azul bígaro. Estos, digamos, son los diseños de silicona con MagSafe. Luego también se ha actualizado el Smart Folio para el iPad básico, el que se acaba de actualizar, con color azul celeste, blanco, rojo sandía y amarillo limón. Y luego también, bueno, tenemos muchísimas correas, no os las voy a decir todas porque es una locura, pero tenemos nuevos colores en la correa Loop deportiva, la Solo Loop trenzada y también nuevos diseños de las correas Hermes. Así que os invito a que visitéis la página web de Apple, la Store, por si queréis verlas con detalle. Y continuamos para hablar ahora también de los Mac, porque ayer Apple anunció el nuevo MacBook Air y también el nuevo Mac Studio. Con respecto al MacBook Air, ya os contamos, equipa el chip M4, cuenta también con la tecnología de encuadre centrado para la cámara y le han metido este nuevo color azul cielo, que la verdad me parece súper bonito. Habrá que verlo en persona, pero en fotografía luce genial. Y la buena noticia es que les han bajado el precio 100 euros, es decir, ahora en España partiría este MacBook Air desde 1.199 euros en su versión de 13 pulgadas y 1.499 en su versión de 15 pulgadas. Eso en cuanto al MacBook Air. Luego el Mac Studio, hay dos versiones, una con el chip M4 Max y otra con el chip M3 Ultra. El diseño es el mismo en ambos que el de la generación pasada y, por resumir, con respecto a la versión con M4 Max, cuenta con una CPU de hasta 16 núcleos, una GPU de hasta 40 núcleos, hasta 128 GB de memoria unificada y, por supuesto, Ray Tracing acelerado por hardware. Y vamos con la bestia, que sería el M3 Ultra. En este caso contaría con una CPU de hasta 32 núcleos, una GPU de hasta 80 núcleos, hasta 512 GB de memoria unificada, que es un récord en ordenadores personales, almacenamiento de hasta 16 teras de SSD y, bueno, soporte para Thunderbolt 5. Los precios serían, en este caso, 2.529 euros para la versión con M4 Max y 5.049 euros para la versión con M3 Ultra. Tanto los Mac como los iPad, todo lo que se ha anunciado esta semana sale a partir del miércoles de la semana que viene, es decir, a partir del día 12 de marzo. Decidme en los comentarios qué os han parecido estos anuncios, si os han gustado tanto los iPad como los Mac. Estaré muy atento a ver qué ponéis. Hablemos ahora de los iPhone 17 porque no paran las filtraciones sobre el diseño y es que al final es una de las cosas que más va a cambiar en estos modelos. Venimos ya varias semanas consecutivas hablando sobre el nuevo diseño para las cámaras y bueno, esta semana hemos tenido nuevas filtraciones de diseños CAD que siguen confirmando este cambio tanto para el iPhone 17 estándar como también para los iPhone 17 Pro
Pro Max y también iPhone 17R. Ese módulo para la cámara trasera completamente rediseñado, bastante más grande y con una protuberancia también bastante más notable, que entiendo que en su interior esconderá mejoras importantes en el apartado fotográfico. Si no, no tiene justificación ninguna el hecho de que dediquen tanto espacio para la zona de las cámaras. Así que, bueno, decidme si os va gustando, si no os va gustando, si os vais haciendo la idea de que esto podría ser una realidad, porque insisto, cada vez las filtraciones apuntan a que esto va a ser realidad. Incluso Sony Dixon publicó el otro día unas fotografías, unos renders de cómo se verían estos nuevos iPhone con fundas de silicona reales. Y la verdad es que llama bastante la atención, o sea, el cambio es considerable. No podríamos decir este año que Apple no ha cambiado el diseño. Con respecto a los últimos años, el diseño luciría completamente diferente. No sé si luce como un iPhone, o sea, a mí me costará acostumbrarme un poco, pero desde luego, oye, el cambio va a ser notable y hay que darle cierta credibilidad a toda esta información, porque el tema de que se vayan filtrando diseños CAD tiene toda la lógica del mundo a estas alturas del año, ya que los diseños CAD normalmente son usados por empresas de accesorios para adelantarse al lanzamiento de estos productos y que así, cuando Apple decida lanzar en septiembre los nuevos iPhone, ya haya fundas disponibles para estos modelos. Bueno, vamos a hablar ahora de una nueva fábrica que Apple va a abrir en Texas, dedicada específicamente a fabricar servidores para Apple Intelligence, como parte de una inversión de $500.000 millones en los Estados Unidos. La instalación, según comunica Apple en su web, va a tener 250.000 pies cuadrados, es decir, unos 23.000 metros cuadrados, y estará ubicada en Houston, comenzando sus operaciones en 2026. La idea de Apple, además, es contratar 20.000 nuevos empleados allí en Estados Unidos, enfocados principalmente en I+D, en inteligencia de silicio, también desarrollo de software, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Así que ojo, porque esto podrían ser buenas noticias para los que deseamos que Apple Intelligence dé un salto hacia adelante. No olvidéis que actualmente Apple Intelligence requiere un hardware específico en cada dispositivo para que se pueda utilizar. En este caso serían los chips M1, en el caso de los iPad o los Mac, o desde el A17 Pro, en el caso de los chips de la serie A, ¿no? Entonces, la creación de esta fábrica puede suponer que dentro de un tiempo haya una versión de Apple Intelligence basada en la nube y que por tanto se permita utilizar esta tecnología en dispositivos que hoy no cumplen los requisitos técnicos por limitaciones de hardware. Así que estaremos muy atentos, pero ojo que a lo mejor tenemos buenas noticias dentro de no mucho tiempo. Y hasta aquí este recopilatorio de noticias, amigos, que espero que os haya gustado y os haya informado, que eso siempre es lo más importante. Si es así, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos y estad muy atentos porque, por supuesto, mañana publicaremos otro nuevo vídeo aquí relacionado con la beta de iOS 18.4, que tengo más novedades y más información que contaros. Por aquí, mientras tanto, os dejo otros vídeos recomendados, pues os habéis quedado con ganas de más y a mí me veis, ya digo, mañana con más, porque somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Adiós.